social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Seguimos en este programa de Proyecto Federal del día de hoy y en este bloque vamos a estar hablando de salud, temas que son fundamentalmente informativos pero preventivos, la prevención por sobre todas las cosas, como siempre les decimos a ustedes. Para ello, le voy a dar la bienvenida y decirles muchas gracias por estar al doctor Marcos Mercado, médico pediatra. Y bueno, el invierno trae esas patologías, enfermedades que decimos, yo sé que en el invierno por más que me pueda vacunar, algo me va a pasar. Así es, Luis. Hay enfermedades contra las cuales hay vacunas, que si te parece después podemos hablar, y enfermedades que no existen vacunas y que de alguna manera, si uno toma las medidas de prevención mejores, disminuye el riesgo de las mismas. Lo primero que quería comenzarte diciendo es, no sé si sabes por qué en invierno hay más enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Vos sabés que yo soy pediatra, ¿no? Sí. Y desde siempre las madres dicen, bueno, en invierno el frío hace que los chicos se enfermen. Durante mucho tiempo los médicos dijimos que esto no era así. Y ya desde hace unos años a esta parte se sabe que cuando hace mucho frío, las defensas de la nariz, de la mucosa respiratoria, baja y facilita la instalación de virus y bacterias. ¿Cuáles son las situaciones que generan más enfermedades en invierno? Primero, bueno, el frío. Cuando hace frío nosotros cerramos las ventanas. Cuando hay una familia con muchos niños o un colegio, el aire no circula, se produce una concentración de los microbios en el medio ambiente y eso obviamente aumenta el riesgo de enfermedades. Bien, ahora, para los chicos, ¿no? Porque nosotros sí. Hablamos obviamente de los adultos que en la generalidad deberíamos entender un poco más, comprender las prevenciones que tenemos que tener, pero bueno, los chicos obviamente dependen de los padres, de la prevención que los padres les puedan brindar frente a todas estas patologías. Y hablábamos recién fuera de cámara, por un lado una buena noticia que tiene que ver con la aparición de nuevas vacunas, de nuevos tratamientos, pero por otro lado la aparición de enfermedades que realmente preocupan en algunos puntos del mundo, no solamente hablamos de la República Argentina. ¿Cuál es lo positivo? ¿Cuál es lo negativo? Perfecto. ¿Y qué características tienen cada uno de estos temas? Lo primero que te quería decir, Luis, es que los niños constituyen siempre una población de riesgo por dos situaciones muy claras. Primero, porque su sistema inmunitario, sobre todo en los primeros 3 años, no está del todo desarrollado. Entonces, cualquier enfermedad que a nosotros nos puede afectar y nosotros podemos responder y circunscribirla y dominarla, a los niños esto les es mucho más difícil, ¿sí? En segunda instancia, uno necesita enfermarse para generar anticuerpos, defensas y no enfermarse en el futuro. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, medidas de prevención en lactancia antes de hablar de lo que vos me preguntabas. Primero, lactancia materna. ¿Sí? La lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida hace que el sistema inmunitario esté mucho más desarrollado. Además, la mamá le pasa anticuerpos al bebé. En segunda instancia, después una alimentación equilibrada, ¿sí? Con vitaminas, con hierro, con proteínas, con alimentos de alto valor biológico. Eliminar todo lo que sea básicamente comida chatarra, ¿sí? En tercera instancia, lo que vos me decías, que son las vacunas y que esto va también de la mano de ir al médico, de ir al pediatra para que le haga los controles de salud. Con respecto a las vacunas, yo te quiero contar algo, digamos, 2 o 3 cosas que para mí son muy relevantes desde mi práctica profesional. Yo vengo de una generación afectada por una enfermedad que es la poliomielitis, la parálisis infantil. Exactamente. Que durante la década del 50 afectó a innumerable cantidad de niños pequeños. Existe ya desde hace décadas una vacuna contra la parálisis infantil, la vacuna Sabin y la vacuna Salk. Asimismo, en los últimos 30 años hay una vacuna también muy conocida que es la vacuna contra el sarampión. Esto ha hecho que se circunscriba mucho los casos de sarampión. En la Argentina hace años que no hay casos de sarampión. A raíz de esto, en muchas familias hay mamás que cuestionan las vacunas. Hay movimientos antivacunas. Sí, eso es muy cierto y lo he escuchado. Porque dicen que la vacuna contra el sarampión facilita el autismo, algo que es absoluta mentira. Pero absoluta mentira. Quien lo propuso después se descubrió que era realmente había mentido con intereses personales. Obviamente las vacunas tienen efectos adversos, esto es innegable. Entonces, en las últimas décadas hay familias que no vacunan contra sarampión. Esto ha hecho que en Alemania y en Estados Unidos haya habido brotes de sarampión y haya inclusive niños que hayan fallecido por esta enfermedad. Algo
increíble. Es tremendo, ¿no? Porque... Tremendo. Y otro dato más interesante, vos que como periodista habrás visto que en los últimos años ya no se habla de trasplante de hígado en los niños. No sé si te acordás, pero hace una década era muy frecuente hablar un niño que está en emergencia nacional. Cada tanto escuchábamos de algún caso que era necesario. ¿Sabes por qué es esto? No, ¿por qué? Hay una vacuna que es la vacuna contra la hepatitis A, que es la hepatitis más frecuente de que se contagian los niños. Esta vacuna, que aquí en la Argentina es obligatoria al año de vida, evita justamente algunos pocos casos de esta enfermedad que llevan al trasplante hepático. Ahora, esto es importante porque por un lado estamos hablando de un avance, un avance médico que es realmente loable y lógico de ser destacable. Pero por otro lado estamos viendo y observando que en muchos casos existen estas actitudes por parte de padres que no están de acuerdo con la vacuna, por esto que mencionabas recién con respecto a la vacuna para evitar el contagio del sarampión en los más chicos. Entonces es como que también uno tiene que luchar con esa cuestión cultural o de pensamiento que se va dando y que genera a su vez todo este tipo de situaciones y que puede llevar a un chico a la muerte, que ya no pasa por no tener la posibilidad de curarlo o de protegerlo a través de la medicina. Sí. No, absolutamente. Bueno, acá me parece que hay dos tareas muy importantes. Desde lo individual, uno como profesional, por supuesto que respetar la opinión del padre o la madre que tiene esta postura y no pensar que es un loquito, sino que es alguien que tiene argumentos que tal vez yo no concuerdo, tratar de explicarle los riesgos que va a hacer pasar a su hijo. Y me parece que hay políticas públicas que son esenciales en cuanto a la comunicación de los beneficios de las vacunas, a los riesgos de no llevarlas adelante. Y por supuesto la provisión de vacunas hacia los medios públicos para que toda la gente tenga disponibilidad de las mismas, ¿no? Bueno, Argentina es uno de los pocos países, y corregime si no es así, tú te digo, Marcos, que tiene un abanico muy grande de vacunas, muy importante. No sé si es el país que más brinda esta posibilidad gratuitamente para aquellos que no pueden acceder por una cuestión económica o porque, bueno, es indispensable y obligatoriamente que lo tengan. Luis, ¿no? Es absolutamente así y espero que esto se siga sosteniendo porque esto, digamos, muchas veces los argentinos nos quejamos de los impuestos. ¿Sí? Decimos, ¿en qué se gasta la plata? Bueno, parte de esos impuestos es para sostener una estructura sanitaria pública que en parte tiene que ver con lo que decís vos, que es proveer vacunas. Y algo que tal vez la gente no se da cuenta. Cuando uno vacuna a un niño, que no es el hijo de uno, al no enfermarse ese niño, tampoco se enferma el hijo de uno. El hijo de uno, claro. O sea, más niños vacunados son menos niños que se enferman y menos niños que se contagian. O sea, acá hay como un efecto solidario. Uno de los datos interesantes, vos sabés, la vieja vacuna Sabin, la gotita. Sí, la Sabin, que cuando éramos chicos... Te la ponían en un terrón de azúcar. De acuerdo, sí. Bueno, vos sabés que estas vacunas tienen lo que se llama efecto rebaño. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente. Es un virus vivo, atenuado, que genera defensas en el niño, no produce enfermedad, y como coloniza el intestino del niño, del bebé vacunado, ese bebé elimina a través de sus deposiciones el virus bueno. Y ese virus se distribuye por la población y aquellos niños que por distintos motivos no han sido vacunados también quedan protegidos. Está bueno. Ese fue el motivo por el cual es una buena noticia, ¿no? Ese fue el motivo por el cual se eligió la vacuna Sabin sobre la vacuna Salk. Las dos protegen contra la poliomielitis, la Salk es inyectable, protege solo al niño digamos que es vacunado. La otra protege al niño y también al resto de la comunidad. Bien, ahora, tengo una pregunta. Hemos evolucionado en materia de medicina y de investigación. Sí. Pero a nosotros, en nuestra sociedad, me refiero a la sociedad argentina, todavía nos falta tener una evolución muy importante en lo que hace al sistema sanitario, a brindar mejoras para la población, porque no todo el mundo puede acceder a ciertos tipos, obviamente, de tratamientos o de calidad hospitalaria, porque no pueden, porque no está la posibilidad. Y muchas veces nos encontramos, y sigue sucediendo, si bien ha habido una evolución y una mejora, pero falta todavía de que en los hospitales públicos tengan absolutamente todo lo necesario y que muchas veces en lugares lejanos
a la ciudad de Buenos Aires, me refiero a nuestro país profundo, tengan la misma accesibilidad. Sí. No tengan que hacerse 500, 1000, 2000 kilómetros para poder hacerse tratar por una patología determinada. Ajá. Esto creo yo que debe ser una cuenta pendiente todavía, ¿no? No, absolutamente, sí. Esto tiene que ver con los recursos y bueno, con políticas públicas sanitarias, que muchas veces se ven parcialmente respondidas por, digamos, actitudes individuales de algún médico o de algún servicio en particular. Pero esto sí, esto, digamos, ¿cómo se llama el programa? Proyecto federal. Hay que tener una visión federal del país y para poder brindar, digamos, asistencia sanitaria a todo el país y que toda la gente pueda tener acceso. Vuelvo a repetirte, esos son recursos económicos que deben ser, por supuesto, bien administrados y también por personas que sepan del tema para saber cómo estructurar. Bueno, a veces uno escucha, ¿no?, por allí que dicen, nos faltan enfermeras. No hay enfermeras. Bien. No se estudia o se capacitan en enfermería, por ende no hay profesionales. Y esto también no es hay que muchos más médicos vamos creciendo en el tema, lamentablemente. No le estamos dando una vuelta al tema para que puedan incentivarse algunas personas a profesionalizarse en el tema de enfermería, que sabemos es pilar fundamental en el momento. Mira, yo tengo 30 años de médico y desde hace 30 años que esto es como vos lo decís. Hay muchos más médicos que enfermeras en relación a lo necesario. Y el accionar de las enfermeras es esencial para la atención de los pacientes. Te diría que está a la par del accionar de los médicos, por más que sea tal vez más relevante el título de médico que el de enfermera. Y esto no pasa solo en la Argentina, ¿eh? En todo el mundo hay una carencia de enfermeras. Una profesión que requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso, que tal vez no tenga todo el reconocimiento social que tiene la profesión médica. Es un tema, ¿no?, como bien lo decimos. Pero bueno, hablábamos ahora un poco de las patologías propias de la época, ¿no? Perfecto. Hablábamos de las vacunas, hablábamos obviamente de aquellas patologías ligadas a temas respiratorios, la diferenciación que debe darse entre lo que es una gripe estacional con una gripe preventiva, que por eso te das la vacuna contra, no sé, la gripe denominada gripe A, por ejemplo. Que obviamente es indispensable dársela y que todos entendamos que es muy importante, más aquellas personas Te digo que tienen 4 o 5 medidas de prevención. Una cuestión crónica, medidas de prevención en invierno. ¿Sí? Primero, ventilar los ambientes. Lactancia materna, como yo te decía al principio. Lavarse las manos. ¿Por qué lavarse las manos? Cuando yo estoy en la calle y saludo personas, también, al ponerme en contacto con ellas, puedo llevar microbios en mis manos. Claro. Cuando llego a mi casa, lo primero que agarro es tomar en brazos a mi hijo, mucho más si es chiquitito, y ahí de esa simple manera lo puedo contagiar. No hace falta que yo esté resfriado. Si estoy resfriado, bueno, tratar de ventilar los ambientes, de no ponerme en contacto íntimo con mi hijo. Vacunas importantes. Los niños menores de 2 años y de más de 6 meses deben ser obligatoriamente vacunados contra la gripe. La gripe se puede complicar en los niños desde neumonías hasta enfermedades del corazón y enfermedades neurológicas. ¿Cómo proteges a los menores de 6 meses? Vacunando a la mamá. Bien. Porque al no contagiarse la mamá, no contagia al bebé y a través de la leche materna le pasa anticuerpos al bebé. O sea, toda mujer embarazada debe vacunarse contra la gripe, no solo para protegerse ella, es una manera de proteger a su hijo. También toda la familia, el papá, los hermanos mayores de bebitos menores de 6 meses deben vacunarse contra la gripe. Aquí en la Argentina es obligatoria la vacuna contra el neumococo. Sí. El neumococo es una bacteria que produce neumonías, como es fácil de inferir por su nombre, y también una meningitis muy grave. ¿Sí? Hay otra vacuna que se llama sextuple, que protege también contra bacterias como el Haemophilus influenza, que también genera neumonías y meningitis. Básicamente es respetar los refuerzos de las vacunas. ¿Sí? Esto es muy importante. Después, buena alimentación, control de salud. Y básicamente te diría que cuando tenés a tu hijo con fiebre, no te dejes estar 2 o 3 días, porque es simplemente una fiebre. Hay que recurrir al médico siempre. Signos de alarma en un niño menor de 2 años. Todo niño menor de 2 años, con más de 39 grados de temperatura, debe ir al médico sí o sí. Signos de alarma en las enfermedades respiratorias. Aquel bebé que no se despierta para comer, que está muy somnoliento, no te dejes estar.
Aquel bebé que tiene azulados los labios significa que está teniendo dificultades posiblemente para oxigenar su sangre, y esto puede ser desde una bronquiolitis importante hasta una neumonía, ¿sí? Entonces, estos 3 datos, el bebé que se alimenta bien, que cuando le baja la fiebre está sonriente, está vivaz, bueno, eso nos tranquiliza. Aquel que no le sucede eso, consultar rápidamente con el médico. Bueno, esto es muy importante lo que decís, Marcos, y realmente a veces uno dice, ¿no? El hecho de ser preventivo, ¿no? ¿Cuántas vidas podrías llegar a salvar? Sí, sí. Y el argentino, por lo menos en nuestra sociedad, tenemos mucho la costumbre de la automedicación. Sí, y del otro aconsejarle, es decir, sí. ponerse en un rol que obviamente no te corresponde. Che, me duele la cabeza, le decís, tomate X tipo de aspirina o X tipo de preventivo para el dolor de cabeza. Y por ahí te está pasando otra cosa. Es decir, que hasta te puede tapar un cuadro que puede ser complejo y complicado. Sí. También ese tema es una realidad. Somos muy de... No automedicarse, no automedicarse y eso debe ir acompañado también del compromiso de los médicos. ¿Qué te quiero decir con esto, Luis? Si vos me llamás y me decís, che, Marcos, tengo a mi hijo hace 3 días con fiebre. Bueno, lo vemos dentro de 2 días. Eso no hay que hacerlo. También hay que pedirle compromiso a los profesionales, ¿sí? Y yo te diría que hay cosas muy sencillas. Si yo le diagnostico a un niño menor de 3 años una neumonía y le doy el antibiótico adecuado, o si le diagnostico una infección urinaria, ese niño se va a curar. Ahora, si no le doy el antibiótico adecuado, digamos, la evolución de este cuadro puede ser, digamos, la no deseada. Por eso es muy importante la consulta temprana, estar alertas, el compromiso de los profesionales. Es todo un equipo, digamos, en función del beneficio y la conservación de la salud de los niños. A ver, lo que vos recién marcabas también era algo que uno se pone a pensar, ¿no? Y muchas veces te pasa que vos vas por la calle, ¿no? Y vas viendo por ahí a familias que no tienen ni siquiera el acceso a una vivienda por circunstancias de la vida. Sí. Y ves a nenes muy chiquitos. Entonces te pones a pensar, a mí me pasa por la cabeza millones de cosas, ¿no? Sí. Desde el por qué no terminan en esa situación, hasta también pensar, por ejemplo, un tema hasta que está relacionado con la salud. ¿Cómo a ese chico le vas a dar una salud, le vas a dar una prevención, le vas a dar una buena alimentación? Ese chico, ¿cómo va a desarrollarse a lo largo de su vida? Y la salud es uno de los puntos muy importantes para estos chicos que no tienen acceso a nada, porque realmente ya no hablamos el acceso no solamente a la salud, hablamos del acceso a una calidad de vida determinada que te proteja, que te cuide, donde el Estado siempre tiene que estar presente. No, absolutamente. Lo que vos decís es, fíjate que las vacunas son muy importantes, la lactancia materna es muy importante, pero yo creo que lo que más evita enfermedades es el agua corriente. O sea, el agua que no está contaminada con gérmenes. Porque cuando las aguas no están adecuadamente potabilizadas, generan, bueno, gastroenteritis, enfermedades graves. Muchas patologías. ¿Sí? Después el hacinamiento, o sea, cuando en un cuarto viven 10 personas, hay mayor concentración de gérmenes y ahí se facilitan más enfermedades respiratorias, ¿no? Si vos tuvieras que decirle a la mamá que nos estás viendo en este momento, ¿cuáles serían los 3 o 4 puntos esenciales, fundamentales, no solamente para las enfermedades de invierno, sino para el cuidado del chico y para que se desarrolle como una persona lo más sana posible? Siempre hablamos de lo posible. Perfecto. Porque hay cosas que, bueno, obviamente son... Te voy a decir algo que poco probables que no suceda. Que no soy ni poeta ni psicoanalista. Lo más importante, digamos, lo básico es el compromiso con el otro, compromiso emocional. Es decir, para cualquier padre o madre, dedicarle tiempo a su hijo, jugar con él mismo, hablarle, eso hace, digamos, a su seguridad, digamos, emocional propia. Sobre esa base esencial, consulta con el médico, ir al pediatra, controles de salud, para que vea si está creciendo bien, si hay alguna alteración, para que te diga las vitaminas que tenés que darle si es necesario, el hierro, que todo eso hace a la salud, que te ayude a darle a la mamá a darle el pecho a su hijo, que vea, vuelvo a repetir, que esté creciendo bien, que no haya que hacer ningún estudio. Si tu hijo está enfermo, lo ves con tos, con fiebre, con síntomas, consultar rápidamente al médico, como hablábamos recién, las vacunas, y después, básicamente, lo más sencillo, ¿no? No fumar en la casa, evitar el cigarrillo, que
digamos, inflama los bronquios de los niños, lavarse las manos cuando uno llega a casa, ¿sí? Ventilar los ambientes, y yo creo que con estas circunstancias los niños terminan siendo sanos. A veces pienso, ¿no? Cuando manipulamos el dinero, pagamos, no sé, algo, me das el vuelto, sí, sí. Andás a ver esa plata si no estuvo una persona que estuvo resfriada o que tuvo una bronquitis o está en un proceso determinado, vos recibís ese billete, lo recibió el cajero o quien te cobra, o sea, también es un tema Luis, que es muy difícil de poder controlarlo. Un dato muy importante, la enfermedad forma parte de la vida, ¿sí? Cuando nos enfermamos tenemos que tratar de superar la enfermedad para estar de alguna manera también generar defensas y no volver a enfermarnos. Por eso un niño con una buena estructura emocional, con una buena alimentación y vacunas y con un cuidado médico adecuado, es un niño que va a responder de la mejor manera posible frente a la enfermedad. En Argentina, ¿los padres han evolucionado en la cuestión de la conciencia y la prevención? Sí. Aquí en la Argentina... Lo pregunto como dato estadístico. Digamos, creo que acá en la Argentina debe ser unos países donde la pediatría en particular tiene un... me parece que los pediatras somos como el viejo médico de familia. Yo siento, al menos... digamos, para mí me es muy grato ejercer esta especialidad, esta profesión, y creo que los padres se comprometen mucho con sus hijos, aquí en la Argentina. Sí, los padres realmente tienen a su médico de cabecera para su hijo y no lo sueltan más, te digo. Yo creo que es así. Es más, ya decís, che, pará, ya tiene 15, 16, me parece que ya el pediatra no, y lo siguen teniendo es verdad, como médico de cabecera de todas maneras. Pero bueno, está bueno. Bueno, para cerrar, me gustaría que nos des 5 consejos, o que le des, mejor dicho, a nuestros televidentes, 5 consejos importantes, fundamentales y argumentados que tengan que ver con medidas de prevención, de cuidado, para no decir, pucha, ¿por qué no hice esto? Bien, bueno, básicamente, mamá que está embarazada, ¿sí? Primera, vuelvo tal vez a reiterarme. Primer dato, consultar con su obstetra. Prepararse para el tema de la lactancia, hacer la consulta prenatal con el pediatra para estar en las mejores condiciones para poder darle el pecho a su hijo. Saber que ese es el mejor comienzo, porque la leche materna no solo le da defensas, es el alimento biológicamente específico para ese bebé. Ese bebé que comience con su lactancia va a tener su sistema inmunitario más consolidado, más desarrollado y en mejores condiciones si se enferma para curarse más rápidamente. Es más, los niños amamantados cuando son vacunados generan más anticuerpos. Segunda medida, elegir un buen sistema médico, ya sea privado o público, establecer una relación, digamos, con un médico en particular en el cual poder confiar y saber que se puede acceder al mismo en caso de enfermedad. No dejarse estar, digamos, frente a síntomas que a uno le preocupen pensando mañana va a estar mejor mi hijo, ¿sí? Tercera instancia, respetar las vacunas para que no se enfermen no solo los hijos de uno, sino también toda la población que nos circunda. Buenos hábitos de alimentación, digamos, el tema de las vitaminas es cierto. ¿Es cierto lo de las vitaminas? Sí. Yo te cuento algunos detalles. Mirá vos. En todo el mundo hay casos de raquitismo. El raquitismo es una enfermedad donde le falta calcio a los huesos y es específica de la niñez, por falta de vitamina D. Y esto tiene que ver con dos cosas. Mucha contaminación ambiental, muchos niños que no están al sol, muchas mamás que también tienen carencia de vitamina D y no le alcanzan a dar vitamina D a sus bebés. Por eso tu pediatra te va a decir, tu hijo necesita vitamina, no necesita. El hierro es esencial, no solo para evitar las anemias. Pues sabés que la anemia es la falta de glóbulos rojos en la sangre. Claro. Los glóbulos rojos llevan oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, cuando hay poco oxígeno, un niño piensa menos, rinde menos en el colegio, se enferma más seguido, ¿sí? O sea que todo eso, digamos, tiene que ver con el compromiso de los padres con el médico y el compromiso de nosotros con las familias. ¿Sí? Bueno, ha sido un placer, un honor tenerte con nosotros, bueno, muchas gracias. Marcos. Hay una sola pregunta que me quedó, sí. ahí me acordé. Ahora está medio polemizado el tema de si hace bien o no hace bien ingerir lácteos. No sé si estás al tanto. No, sí, absolutamente. Se me vino a la cabeza porque recién lo estaba escuchando. Te voy a contar algo. ¿Te han recomendado no tomar mucho lácteo? No, los lácteos, los alimentos no son ni buenos ni malos. Lo que son buenos o malos son ciertos hábitos alimenticios. ¿Qué te quiero decir con esto? Para un niño en particular tiene que tener no más de 2 o 3 momentos de lácteos por día. Bien. Un niño que toma, por ejemplo, 2 tazas de leche de 200 centímetros cada uno
y un poco de queso, ya tiene todo el calcio que necesita. Suficiente. Mucha leche, ¿qué es lo que te puede Claro. producir en un niño? En algunos niños, obesidad, porque tienen muchas calorías. En otros niños a veces interfiere en la absorción del hierro, ¿sí? Pero eso es cuando se toman leche en exceso. En exceso. El calcio también nos lo dan otros alimentos que no solo es la leche. Alimento del cual no se puede prescindir en la infancia, de las carnes, porque eso nos da hierro. Claro. ¿Sí? Entonces, el lácteo no es ni bueno ni malo, en su justa medida. En su justa medida está bien. Bueno, gracias por aclararnos No, de también nada. esto, ¿eh? Bueno, con nosotros el doctor Marcos Mercado, a quien agradecemos, médico pediatra. Hemos tocado un montonazo de temas, ¿eh? Y como siempre decimos, la prevención es uno de los pilares fundamentales del Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Doctor Marcos Mercado, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Luis, por la invitación. Por favor, pausa y ya venimos, quédate. Bueno, realmente interesantísimo el programa del día de hoy. Todas las consultas, ustedes saben, el 116-136-7550. Por favor, tienen que saber, tanto en el ámbito político, que nos mandan audios, que nos mandan videos, a veces no nos da el tiempo, no nos da el tiempo. Y con los profesionales médicos, todos son referentes. Lo que no se puede hacer es el acto médico. Eventualmente podemos establecer un contacto para que ustedes puedan tener un abordaje o le puedan decir, mire, consulta a tal profesional que está, algunos que son del interior del país, este programa que se ve tanto en el interior del país, mire, contáctese con tal o cual doctor que lo conozco. Puede hacer referencias cruzadas, lo que no se pueden hacer vía telefónica son las consultas. Tienen que tratar de entenderlo, por favor. Pero bueno, realmente interesantísimo. Muy buen programa, muy buen programa el día de hoy. A todos nuestros amigos les decimos gracias. Nos quedamos sin tiempo, Gustavo. Por supuesto, y nos vemos la semana que viene con más Proyecto Federal. Chao.